Muy buenas noches. Gracias por estar nuevamente aquí en México Social. Lo hemos dicho muchas veces, se ha insistido, la transparencia. Transparencia como un valor democrático que permita a todos conocer, saber, poder rendir cuentas de lo que se hace, sobre todo si son recursos públicos, se ha convertido realmente en una bandera que permite asegurarnos que el país seguirá avanzando. Por eso es muy importante preguntar cómo seguirá avanzando la transparencia en nuestro país. Por eso agradezco mucho que esté aquí en el estudio a Joel Salas, comisionado del INAI, para poder realmente conocer los avances. Ha habido 3 años de esfuerzo, pero también los desafíos que todavía están ahí presentes. Los invito a ver un reportaje para poder iniciar el programa. En toda democracia es fundamental que los gobiernos cumplan con los lineamientos de transparencia y rendición de cuentas sobre qué se hace con el dinero y los recursos públicos. Al respecto, México tiene desde mayo de 2015 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dicha ley es un instrumento jurídico que obliga a todos los órdenes y niveles de gobierno a asumir hasta sus últimas consecuencias el principio de la máxima publicidad de la información que posee el Estado mexicano. A la fecha, los avances relacionados con este marco normativo incluyen el Sistema Nacional de Transparencia, con el que el Estado mexicano busca garantizar solidez en materia de claridad en los recursos públicos. El Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017-2021, con el cual se garantiza el acceso a la información pública. El Sistema Nacional Anticorrupción, que obliga a la rendición de cuentas a todos los órdenes de gobierno. Y la Ley General de Archivos, que permite claridad en la gestión documental archivística. Al respecto, la Encuesta Nacional de Percepción Ciudadana 2017 del INAI revela que solo 7% de la ciudadanía ha solicitado información a alguna dependencia o institución pública. 70% de la población tiene nula confianza respecto de la información que se puede obtener del Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial de nuestro país. 52% de la ciudadanía desconoce que en México tenemos leyes en materia de transparencia y acceso a la información, y 40% de la población no conoce ni ha oído hablar del INAI. Por su parte, el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2017 revela que los órganos encargados de garantizar el derecho de acceso a la información en el país admitieron casi 20,000 recursos de revisión, principalmente por falta de respuesta a una solicitud en los plazos establecidos, por entrega de información incompleta o que no corresponde con lo solicitado y por declaración de inexistencia de información. Sin duda, urge que el nuevo gobierno construya un Estado basado en la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas en todo su aparato institucional y en todos los órdenes y niveles de gobierno. Bueno, muchas gracias por estar nuevamente en México Social y nuevamente parte de la, creo yo, de la importancia del programa México Social es que nos vuelvas a recordar cuáles son las partes sustantivas de esta ley general que sin duda todos celebramos y fue un gran avance de muchas organizaciones que logramos a esta ley, pero llévanos nuevamente, o sea, en grandes trazos, ¿qué incluye esta ley y que es realmente a qué compromete al Estado y a sus órganos en términos de la transparencia? Y gracias, Joel, por estar nuevamente en México Social. No, hombre, al contrario, Marolís, antes que nada, gracias a ti por la oportunidad de estar nuevamente en este espacio y con tu auditorio, tratando de comentar por qué el acceso a la información y la transparencia son muy útiles para construir un México social, un México más justo, un México con menos desigualdad. En efecto, la ley, que fue una de las reformas estructurales que requería el país, porque si bien es cierto, desde 2002 iniciamos un proceso de construcción de las leyes federales y estatales, seguía habiendo grandes disparidades. Si tú querías saber cuánto ganaba un regidor o un alcalde o un gobernador, no forzosamente ibas a obtener esta información. Si tú querías saber cuánto costó un puente en un ayuntamiento o en un estado, tampoco lo podías saber. Y lo que intentó hacer la Ley General de Transparencia de 2015, a la que tú haces alusión, es poner un piso parejo en todo el país, dándole a este órgano autónomo, el INAI, la capacidad de revisar cómo se estaban llevando las cosas en el ámbito estatal y en el ámbito municipal como segunda instancia. Entonces, ahí tienes una cobertura de los 3 niveles de gobierno, pero también
de los tres poderes. Hoy el INAI revisa al legislativo y al judicial. Pero no nos quedamos ahí. La ley hace que partidos políticos, órganos autónomos, sindicatos y toda persona física o moral que ejerce recursos públicos le rinda cuentas a la población. Y en estos 3 años, pues prácticamente a eso nos dedicamos, a implementar esta ley, tratar de que el espíritu de la letra se vuelva realidad, pero evidentemente los desafíos son enormes. Obviamente 3 años de esfuerzo debe reflejarse en un avance gradual, muy desigual. Ese es el tamaño de nuestra república. Porque también implica no solo recursos, sino una gran voluntad política. Yo he estado en reuniones en el cual es un cambio democrático brutal. Hay, digamos, costumbres, una cultura en la cual este dato o esta acta no debe darse a conocer, porque así se ha hecho siempre, porque se siente que se invade, digamos, este espacio, si no secreto, por lo menos confinado al gobierno. ¿Cuál sería tu balance de 3 años? ¿Es esta figura que yo uso de un avance gradual, desigual, muy heterogéneo, es real? O sea, ¿o hay un avance, digamos, homogéneo? ¿Qué podrías decirnos con respecto a si todas las entidades, todas las instancias tienen ya lo mínimo deseable? Coincido con tu lectura. No podemos hablar de uniformidad porque el país no es igual. La ley tasó de manera similar a desiguales. Es decir, las obligaciones son las mismas para un ayuntamiento con pueblos originarios, como lo puede ser la Yesca, en mi estado, en Nayarit, que a la propia Secretaría de Hacienda. Las capacidades que tiene el ayuntamiento de la Yesca y las capacidades que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no son las mismas. El interés que tiene la gente por saber cómo se desempeña la Yesca y cómo se desempeña Hacienda no es el mismo. Pero lo que sí creo que está sucediendo es lo que tú, creo, llamas un cambio cultural organizacional, en donde la gente se empieza a dar cuenta que hay consecuencias ante el incumplimiento de la ley. Y consecuencias no solo de que el INAI ha abierto procedimientos de sanciones administrativas o medidas de apremio, sino que también, gracias a la información que circula por la garantía del derecho de acceso a la información, hay una gran condena social. Y yo creo que esa condena social también se manifestó en la reciente elección que tuvimos, en donde hubo un cambio por completo del color o de los colores como estaba pintado el territorio nacional en términos partidistas. ¿Y por qué digo esto? Porque nos enteramos de asuntos como la Casa Blanca, nos enteramos de asuntos de la falta de una buena expedición de la justicia en casos como Ayotzinapa, como Tlatlaya. Nos enteramos de casos como, ¿te dice algo? Malinalco, una serie de casos que han venido convulsionando a la opinión pública a través de la información que periodistas, que organizaciones de la sociedad civil se dan cuenta de cómo se están comportando las autoridades. Y en eso yo sí creo que ha habido un avance. Hoy, los que somos y tenemos el honor de ser funcionarios públicos, sabemos que la gente se empodera con la información pública y que, si no hay un buen desempeño, tienen un instrumento muy poderoso, como lo es el voto, para castigar a las autoridades que no estuvieron a la altura de la exigencia que en su momento depositaron en ellos cuando tuvieron la mayoría de los votos en las urnas. Comparto contigo plenamente, y creo que todos los que nos ven, que es un instrumento por esencia democrático el acceso a la información. Permite preguntar, saber casos, digamos, que han dado cuenta del nivel de corrupción o el nivel de violencia, digamos, injustificada. Pero está esta, yo diría también, cultura de la enorme duda. Realmente hay esta capacidad de sanción. ¿Qué pasa? Y por eso quisiera que nos relates un poco el proceso. O sea, para que la gente pueda saber cómo, digamos, los periodistas sé que lo hacen, académicos de la UNAM, del POLI, continuamente estamos solicitando información. Pero digamos un caso
relátanos alguna cosa que podría ejemplificar el proceso y el proceso cuando hay negación. ¿Cómo se da línea de tiempo? Y sobre todo eso, porque muchas veces el tiempo se convierte en una variable muy importante y tengo la apreciación que puede haber dilaciones burocráticas tratando de no dar esa información. ¿Cómo se da este proceso, digamos, de una gente que no necesariamente es un periodista o un académico, pero tiene interés de saber algo en particular? ¿Qué debe hacer? ¿Qué hace? Josefina es una mujer que vive en Chiapas, en una comunidad chontal. Y fue a su clínica comunitaria y no tuvo ni la atención médica que requería en ese momento, ni tampoco los medicamentos que necesitaba por un padecimiento gastrointestinal que tenía. Regresó a su casa, le comentó al marido que le dolía cada vez más el estómago y el marido le dijo, pues la única alternativa que tenemos es ir al hospital regional, pero para eso le tenemos que pedir a mi compadre que nos lleve en su vehículo y nos va a cobrar, como tú sabes, 1,200 pesos cuando el ingreso familiar es de 4,000 pesos mensuales. Tomaron la decisión de ir. Llegaron al hospital regional y por fortuna lograron intervenirla porque lo que tenía ya era una peritonitis. Josefina llegó a su comunidad y le comentó a su comadre lo que le había pasado. Y la comadre se había enterado que estaban generando capacitación en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Y le dijo, ¿y qué vas a hacer, Josefina? Dijo, no, pues yo la libré, comadre. Ahí está. Y le dice, no, porque eso que te pasó a ti hoy, mañana le puede pasar a alguna más de nosotras. ¿Y qué hizo? Hizo una solicitud de información, Josefina. La Secretaría de Salud Local de Chiapas le respondió entregándole el documento en donde venía el sueldo que le pagaban al médico para que estuviera en la clínica de 8 a 3 de la tarde y mandó el presupuesto y los medicamentos que deberían de estar en esa clínica y que no estuvieron. Con ese documento luego interpusieron una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Gobierno de Chiapas y para no hacer la historia muy larga, hasta hace unos meses ya había doctor y ya había medicamentos. María Luis, uno de los temas esenciales, no sé si vamos a entrar al rato a los desafíos, es que en estos últimos 15, 16 años que hemos tenido leyes de acceso a la información, el derecho no se ha sociabilizado de manera amplia para que los que menos tienen entiendan y lo utilicen como un derecho instrumental que les permita garantizar otros derechos. En este caso, como la historia de Josefina, el derecho a la salud. Pero podemos hablar de cosas que están pasando también en materia de educación, de un ejercicio piloto que estamos desarrollando en Quintana Roo, o bien en materia de igualdad en el acceso a la justicia con perspectiva de género que está haciendo una organización de la sociedad civil como lo es X. Esos son los grandes desafíos que tenemos. ¿Cómo hacemos para que la gente palpe y lo viva en su día a día, que en efecto, cuando está informada la población, tiene una gran capacidad de control de las autoridades? Y ahí es justamente en donde nos encontramos. En ese sentido, la pregunta es, ¿cuál es tu percepción en términos del conocimiento de este instrumento poderoso, democrático? Que bueno, este caso puede ser emblemático, pero también un caso que no se repite ni se refleja en los miles y millones de casos donde hay incumplimiento de los derechos sociales, para hablar de un tema cercano al programa. Entonces, mi percepción, sin tener datos, o no sé si hay alguna información, es de que todavía no se ha sociabilizado ampliamente y sigue esta visión, digamos, la que yo ponía al principio, ¿no? Los periodistas, los académicos, usamos poderoso instrumento para tener información administrativa, pero cuando lo llevas a este nivel de Josefina, de, digamos, un derecho, la exigibilidad del derecho social, la pregunta es, ¿tú crees que ya la población tiene conocimiento, ya sabe cómo hacerlo? Digo, no sé si es por internet, no sé si si ustedes tienen oficina en los estados, no sé. Pero déjame ponerlo así, si yo como estudiante no tengo claridad del proceso, me preocupa que no hemos sido suficientemente didácticos en términos de informar a la gente. ¿Cómo hace? ¿Cómo lo hizo Josefina? Cada entidad, explícanos, cada entidad tiene una oficina y tiene en cada municipio. ¿Cómo está la estructura? En efecto, cada entidad tiene su órgano
local, el equivalente del INAI en los estados, y Josefina lo hizo porque hubo una capacitación entre una organización local en Chiapas y una organización nacional, internacional, como lo es Artículo 19. En el INAI, los datos, conscientes de que no nos favorecen, levantamos una encuesta junto con el INEGI y solo 5.6% de la población ha ejercido uno de los dos derechos que tutelamos. Hablamos del de acceso, pero también tutelamos el de la protección a los datos personales. 5.6 de una población de 123 millones. 5.6% y solo el 14% de la población ha buscado información o la ha consultado en una página de Internet. Ante esa realidad y conscientes de que hay casos como el de Josefina o también en mi tierra, en Nayarit, en la Yesca, en el Nayar, pararon la construcción de un megaproyecto como lo era lo de la presa de las Tres Cruces porque no hubo consulta a los pueblos originarios. Y parte de su lucha de defensa del territorio estribó justo en el uso estratégico del derecho de acceso a la información. Entonces, como tú bien lo decías hace tiempo, no tenemos un país homogéneo. Están sucediendo estas cosas en donde hay una tendencia en que organizaciones con capacidades o periodistas son los que mayoritariamente ejercen el derecho. Y déjame te doy algunos datos que hoy ya tenemos de un ejercicio experimental. Yucatán, 40 escuelas, 20 rurales, 20 urbanas. ¿Qué pasa cuando tú le das información relevante a la gente? Estamos hablando de un programa que fue muy importante para la administración que está por concluir, que es Escuelas al 100. Cuando tú le dices, en tu escuela deberían de estar estos 4 millones de pesos para modificar y mejorar la infraestructura, los baños, las aulas, en algunos casos tener aire acondicionado y tener conexión a Internet. Y cuando los padres se dan cuenta que el ejercicio de esos recursos está solo al 20 o el 30%, empiezan a exigir que en efecto las cosas sucedan. Entonces, la información sí es un agente de transformación del conocimiento para lograr lo que tú bien decías y que es algo que nos apasiona. ¿Cómo haces con información hacer que los derechos que están consagrados en la Constitución efectivamente se realicen? Y esa es la apuesta que estamos haciendo desde el INAI. Déjame hacer un corte y regresamos con esta enorme importancia de que logremos, fortalezcamos, llevemos a que el nuevo gobierno que inicia este 1 de diciembre y los gobiernos estatales retomen, fortalezcan y enfrenten un enorme desafío. Lograr que la población tenga conciencia de este derecho para poder exigir todos los derechos. Vamos a un corte. Bueno, como bien nos decías, el supuesto central estratégico es que la población tenga la información y sobre esa información exigir. Esto implica una gran voluntad política de que en todas las escuelas, todas las obras, todos los centros de salud se diga, este centro de salud o esta escuela tiene asignado este año 5 millones, se debe ejercer para esto y esto. Entonces, cuando entra la población dice, esperaré que cuando esté. Pero si eso no se da, no hay manera que la población se entere. Y eso implica, hablemos ya hacia adelante, pues yo esperaría, y creo que el INAI está en ese proceso, que el nuevo gobierno parte de este fortalecimiento de lo social, compromiso social, deja ponerlo lo más positivo que pueda, avance en lo que ya se haya hecho en términos de acceso a la información a la población, derechohabiente de todos esos programas. No solo, déjame meterme ahí, no solo es que el gobierno registre lo que la familia de Josefina en el Nayar tiene supuestamente derecho, ¿no? Cuánto recibe por transferencias. No, es que sepa realmente cuánto es el compromiso del gobierno en estas obras. Y no sé, tu apreciación, yo tengo la duda de que esto no había esa voluntad política de poner esa información a la entrada de cada escuela, a la entrada de cualquier obra, más allá de esos espectaculares que uno no ve, ¿no? Cuando uno va a una carretera y dice, este puente vale... No, hablamos de ese nivel. ¿Cuál sería, estoy en lo cierto que eso sería lo esperable a continuar en términos de los desafíos que esta administración, que entre el 1 de diciembre, construye esta estrategia de entregar información a la población? No estoy más de acuerdo contigo. Es más, yo iría más allá.
si es cierto que por el bien de todos, primero los pobres, creo que es a los pobres a los que hay que empoderar con información. Porque de una manera u otra, en la historia contemporánea, y hay muchos estudios desde los años 70, hechos bajo una lógica estructuralista o funcionalista, en donde demuestran cómo las políticas públicas en muchas ocasiones fueron implementadas bajo una óptica clientelista, es decir, mantener clientelas electorales que el día de mañana me diesen los resultados que bajo la lógica de un partido hegemónico se estaban buscando. Yo creo que hoy uno de los grandes desafíos que tenemos por delante y que la futura secretaria de la Función Pública, ella lo plantea como transparencia para democratizar. Habla de 3 categorías: transparencia burocrática, transparencia para las relaciones públicas y transparencia para democratizar. Sin tener mucha claridad cómo se implementaría esa transparencia para democratizar, desde mi punto de vista, y aquí hablo más como politólogo que como comisionado, yo vería justo esto que tú estás diciendo. ¿Cómo hacemos para generar exigibilidad de esos derechos en el territorio? Para que no dependan y que no condicionen o coaccionen la garantía de esos derechos a que tu comportamiento político el día de elección sea de determinada manera. Y entonces, desde el INAI ya tenemos un primer ejercicio de información empírica de que si tú le das información relevante, lo que la ley habla de transparencia proactiva, sí se genera una lógica virtuosa, pero no solo de exigencia, sino que la autoridad también se siente monitoreada. ¿Por qué? Porque muchas veces son ineficiencias burocráticas. No es que alguien esté pensando a ver cómo voy a hacer la tranza y demás. Simple y sencillamente no hay seguimiento del gasto. Y al no haber lo que podríamos llamar contraloría social, pues los recursos se quedan detenidos, quién sabe en qué oficina. Entonces, no puedo estar más de acuerdo con tu planteamiento. Entonces, déjame hacer un corte. O sea, a 3 años de la ley, ¿qué tenemos? Tenemos 32 instancias espejo del INAI federal. Así es. 32 leyes locales. 32 leyes locales. 32 grupos, digamos, burocráticos que están ahí dentro recibiendo información. O sea, hagamos un recuento de las fortalezas que tenemos. Se homologó el derecho, hubo una ley general y entonces en todos lados no pueden tener tiempos mayores a los que establece la ley general. Se están estableciendo criterios de resolución. Hoy, si alguien le pide el sueldo del regidor o del alcalde o del gobernador, que decíamos al inicio del programa, y que antes lo reservaban, hoy es imposible. Si piden cuánto se gastó el gobernador en el último viaje que hizo a Madrid, es información que tienen que entregar. Lo que es una realidad, Mario Luis, es que la sociedad civil tampoco es igual en todo el territorio nacional. Yeah. Los periodistas no son iguales en todo el territorio nacional. Josefinas no tenemos muchas en todo el territorio nacional. Lamentablemente. Y creo que esa es la gran apuesta a la que hay que hacer tanto desde el INAI como un órgano autónomo como el futuro gobierno. Dale información a la gente y la gente va a ayudar en la resolución de esos problemas públicos, que ya estoy apuntalando a otro tema que hemos tenido la oportunidad de comentar contigo, que es el gobierno abierto. ¿Por qué? Porque el gobierno abierto no solo es tratar de mejorar la gestión de los recursos públicos, sino es transformar la forma como se ejerce el poder. Y es ahí en esta encrucijada en la que actualmente nos encontramos. Y ahí hay un espacio que sigue siendo, por lo menos, urgido de definición y de claridad: la información reservada. De pronto nos enteramos, no sé si es el ejemplo, pero por lo menos el que yo recuerdo, que la cancelación del tren México-Querétaro estaba reservada la información de por qué se canceló. Y seguramente tú tienes muchos más. Y hay la percepción de que, pese a la voluntad democrática manifestada por el legislador en su momento, que dotó de recursos y construyó un organismo autónomo, de un proceso que seleccionó a los comisionados, sigue habiendo pues esta capacidad del poder democrático, es decir, esto está reservado. Y está reservado, otro ejemplo, no sé si es emblemático, la situación de la línea 12 del metro en la ciudad. No sabemos, no se informó. Sigue habiendo un proceso que erosiona este avance, porque en el fondo hay casos que reflejan
pues que el poder democrático, porque finalmente es un poder democrático, tiene la tal fuerza de, en su propio interés no democrático, reservar información que debe estar abierta. ¿Es real esta percepción de que sigue habiendo, si no en ley, sí un uso discrecional de la capacidad de reservar cierta información que a todas luces ustedes han interpuesto demandas? Porque de pronto la autoridad, los poderes ejecutivos, reservan información. Los poderes de los tres otros, de los del ejecutivo, legislativo y judicial, reservan información y no hay una clara, digamos, racionalidad atrás más que el interés, un interés no democrático. Entonces, ¿qué tanto está esto en el centro de esta enorme realidad de que pues todavía no sigue siendo, no es en nuestro país el derecho a la información y transparencia un instrumento universal que esté en todas partes y que enfrente las desigualdades, estructuras administrativas? Háblanos sobre esto, de los casos que se reservan. Es ahí en donde puede entrar la hipótesis que tú sugerías de la burocratización. Así es. Porque el primer contacto es entre el individuo y la instancia que tiene la información. Para el caso que mencionabas del Tren Querétaro, el individuo y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le dice al individuo, está reservada la información, él asiste al INAI y le pregunta al INAI, ¿quién tiene la razón? ¿La Secretaría de Comunicaciones y Transportes o yo? Y en este caso el INAI determinó que quien tenía la razón era el individuo, porque la información solo se puede reservar cuando hay causales de seguridad nacional o bien estamos hablando de datos personales que son confidenciales. Sí. Fuera de eso, toda la información tiene que ser pública. Hay un caso que a nosotros nos generó mucha polémica, que es todo lo relativo a Odebrecht. Y ahí el instituto fue evolucionando. Los primeros asuntos fue una votación dividida, 6-1. Y luego se empezó a abrir la información de Odebrecht por interés público. Lo que quiero decir es que la ley mexicana hoy es la mejor ley a nivel internacional, dicho por una organización como lo es Info Access Europe y el World Democracy Justice Project. El tema de fondo es que estamos subutilizando esa ley. Y nuevamente, el desafío es cómo el INAI garantiza a plenitud este derecho y cómo cada vez más, haciendo uso de ese derecho, la gente empieza a vencer las resistencias que sin duda prevalecen en algunas instituciones públicas. Y esto pone en el centro, y me gustaría que nos expliques, y sobre todo para el auditorio, que dentro del INAI hay un grupo de comisionados que son los que votan. Así es. Son los que definen si hay causal o no causal. Así es. Como todo cuerpo colegiado, pensemos en el INE, que ahora recientemente jugó un papel extraordinario en conducir el proceso electoral, que eso, como lo hemos dicho en otras ocasiones, guió la lógica del cambio político en México. La preocupación era tener claras reglas de acceso al poder. Hoy el gran desafío es cómo establecemos mecanismos de control del ejercicio del poder una vez las autoridades electas. Y entonces en el INAI somos 7 comisionados y cada comisionado, regresando a la pregunta del Tren de Querétaro, evalúa si la reserva que está diciendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es procedente, pasa o no de acuerdo a lo que dice la ley. Y cada comisionado interpretamos y todos los miércoles tenemos sesiones públicas en donde votamos y definimos quién tuvo la razón. Si una institución pública que está pidiendo que se reserve cierta información o el ciudadano. En ocasiones son discusiones muy técnicas que a lo mejor son poco atractivas para la población, pero aprovecho el espacio que nos abres, Mario Luis, para decir, lo que está en juego es mucho. Acerquémonos, veamos el potencial que tiene el que nos garantice una institución como el INAI el acceso a la información pública. Vamos un corte y regresamos. Nuevamente en insistir, sin duda el derecho a la información y la transparencia es uno de los instrumentos democráticos más poderosos que tenemos. Una palanca para impulsar no solo la lucha contra la corrupción, simplemente la esencia de cumplir todos los derechos humanos. La pregunta, la exigencia, la urgencia es que esta palanca, mi apreciación y muchos, y creo que la compartimos, todavía no está a su máxima potencia. Y la exigencia es que en los próximos 6 años, a partir del 1 de diciembre, sea impulsada
porque sin duda es una de las llaves maestras de construir un México social. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, preguntábamos antes del corte, esta realidad, yo tengo la impresión que aun cuando el INAI logra en una discusión hacer la exigencia de que traiga la información, es cierto esta percepción que yo tengo que entonces la autoridad demandada o exigida, pues dilata y argumenta que no tiene la información, no tiene el personal para hacerlo, que no puede cumplirla. O sea, ¿cuáles son los dientes? O sea, el tema es estar atrapados en democracia, en una situación de que un órgano autónomo exige y finalmente no se cumple. Porque incluso este mandato, corrígeme, puede ser también llevado a la Suprema Corte de Justicia para que revise el mandato de ustedes. Y siendo la instancia superior, si ellos deciden, pues el individuo, el ciudadano, se queda simplemente en democracia, el uso no democrático del poder democrático. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? O sea, cuando la instancia argumenta que no lo quiere hacer, pero no puede, que en su momento. Sí, mira, nosotros iniciamos procedimientos administrativos para que ya el órgano interno de control de la instancia que sea sancione, o bien imponemos medidas de apremio, lo que serían como multas. Tienes que pagar X cantidad de dinero. Y hemos iniciado esos procedimientos, por ejemplo, en contra de sindicatos. El sindicato de petróleos mexicanos que no quiere entregar la parte de la información de recursos públicos que recibe por parte de Pemex. Y ahí nosotros ya emitimos una sanción que se tiene que ejecutar. Ahora, lo otro que tú señalas es muy interesante porque la ley mexicana prevé que en aquella información relativa a la seguridad nacional, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal es el único que puede controvertir nuestras resoluciones. Y ya tuvimos un par de casos. El primero tiene que ver con las aeronaves, los vuelos de todas las aeronaves presidenciales. Lugar de llegada, lugar de salida, hora de llegada. Y ahí nosotros resolvimos que esa información era pública y que se tenía que entregar. El consejero jurídico hizo uso del recurso de inconformidad, se fue a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia dijo que, en efecto, dar esos datos podía vulnerar la seguridad nacional porque podría poner en peligro al jefe del Estado mexicano. Eso ya se pronunció la Suprema Corte y así fue, y ya es un criterio orientador para nosotros, a menos que cambie la opinión la Suprema Corte de Justicia. Ya sabemos que esa información pública que consideraba el INAI que así debería de ser, no lo es. Si tú comparas otros países, bueno, pues en otros países sí, esa información es pública, pero en el marco nacional ya la Suprema Corte se pronunció. Pidieron otros datos en relación a las intervenciones telefónicas que hacía el CISEN, el número, la estadística. El consejero jurídico interpuso el recurso de inconformidad ante la Suprema Corte y la Suprema Corte nos dio la razón al INAI. Sí dijo que no toda información estadística por su esencia es pública, sino que hay que analizar caso por caso y que a este caso aplicaba que sí se entregara la información de cuántas veces el CISEN había intervenido las comunicaciones de privados. Yo creo, Mario Luis, que ahorita en el fondo y a propósito de la reciente elección, de una manera u otra lo que votó también la gente es por una transparencia total, justo, que no haya estas cuestiones de dilación, que cuando yo quiero que se me informe, en efecto se me dé la información en tiempo y forma. Y es ahí uno de los grandes desafíos que tenemos por delante, ¿cuál va a ser en términos de prioridad? Pensemos, por ejemplo, en algunas de las 50 medidas de austeridad que se plantearon. Se dijo que se iba a reducir en 50% el presupuesto en publicidad oficial, que se iban a reducir los viáticos y pasajes. Bueno, el INAI justamente tiene dos instrumentos, dos herramientas que puso a disposición de todas las instituciones públicas y por el momento solo están arriba el gobierno de Chihuahua, el gobierno de Quintana Roo y en el caso de transparencia en publicidad oficial el gobierno de Jalisco.
Los demás, nadie ha subido esa información. Nadie se ha subido, pero aquí ya algo que creo que va a ser uno de los grandes desafíos a los que se va a enfrentar la siguiente administración es a los mecanismos de verificación de que se está cumpliendo con lo prometido. Y para eso la información pública es esencial, pero hay dos vías. Te esperas a que la gente te pida o bien tú te anticipas y utilizas este mecanismo para ganar lo que en ciencia política llamamos legitimidad de desempeño. Es decir, cómo tú traduces tu legitimidad de origen, que es el 53% que recibiste en las urnas, versus legitimidad de desempeño. Estoy haciendo en efecto lo que le dije a la gente, por lo cual me diera su confianza al momento de depositar el voto en la urna. Y ahí la transparencia es fundamental. En ese sentido, entremos al tema. O sea, ¿cuál sería para ti, digamos, acciones a realizar? O sea, digamos, si pudiéramos hacer un listado de actividades, acciones para consolidar el derecho a la información, para que no sea sujeto a la demanda de un individuo informado, capacitado, que tiene la suerte de que alguien lo lleve, ¿no? Sino que realmente hay este compromiso político, democrático, proactivo de poner la información del desempeño, que no haya estas decisiones oscuras o dudosas. Simplemente no lo pongo en términos de ilegalidad, simplemente no sabemos, porque no hubo la voluntad de transparentar el diálogo, el debate. Entonces, dado que estamos, ¿dónde estamos después de 3 años? ¿Cuál sería una serie de agenda deseable, propositiva, que seguramente ustedes como comisionados, las reuniones que estarán teniendo con el equipo de transición y ya con los nuevos funcionarios, digamos, en funciones, ¿cuál sería, digamos, la ruta hacia allá? Déjame decirlo, yo esperaría, pongo el primero, un compromiso desde el presidente Andrés Manuel López Obrador de poner en el centro esta voluntad de informar sobre el desempeño continuamente en todas partes y que sus servidores públicos, sobre todo esos 32 delegados, sean pues, también un instrumento de llevar a los estados la información de lo que se tiene para hacer. Bueno, ¿qué más? O sea, llévanos a este, digamos, escenario óptimo. ¿Qué debería estar planteando? O más bien, asumamos, ¿qué crees que se está planteando en términos de asumir y conceder el compromiso democrático de la nueva administración que empieza el 1 de diciembre? Si recordamos lo que platicamos en otras oportunidades que nos diste de estar aquí, decíamos que había 3 o 4 grandes problemas nacionales pensando en Gamio. 1 era la inseguridad, 2, la corrupción, 3, la desigualdad y estos 3 cobijados por impunidad. Yo creo que para mejorar estas 3 cosas tenemos sin duda un gran potencial de hacer uso y aprovechamiento de la información pública. Seguridad. Pues hay que tener claramente las cifras y las estadísticas de cómo está la incidencia delictiva en cada rincón del territorio nacional. Hoy, lo que reportan, tanto en el secretariado como las propias fiscalías en los distintos estados, muchas veces no corresponde. Y eso lo ha dicho con mucha precisión y claridad hasta el propio INEGI. 2, desigualdad. Pues si ya tenemos claridad en que no hemos reducido la pobreza en los últimos 25 años y que no tenemos una política social que haya permitido mejorar nuestros niveles de Gini, bueno, pues nuevamente debatamos y definamos la política social en función de lo que la evidencia empírica nos dice que debemos de hacer. 3, corrupción. Si sabemos que buena parte de los actos posibles de corrupción se encuentran en las contrataciones públicas, pues hagamos todo lo posible para dar certeza y certidumbre, tanto para que las obras como los bienes y servicios que contrata el gobierno no van a tener sobrecostos y no va a haber lo que coloquialmente se conoce como el 10 y el 15%. Lo que hemos hecho desde el INAI en estos últimos años es poner una serie de herramientas a disposición de todas las instituciones para que se pueda trazar la ruta del dinero
desde que inicia hasta que debe de llegar a su consumidor final. Ya te hablaba de 2 ejemplos: comisiones, los viajes que hacen los funcionarios públicos, las comisiones que realizamos los funcionarios públicos y el gasto en publicidad oficial. Pero también tenemos una herramienta que se llama el estándar de contrataciones abiertas, que ahí tú puedes seguir todo el ciclo de la política de contratación, desde la planeación hasta su ejecución. La pregunta es, ¿habrá voluntad en la nueva administración de implementar todos estos instrumentos que ya existen, pero que no se han implementado a cabalidad? ¿O van a crear ellos sus propias herramientas y sus propios mecanismos? A donde voy es, creo que hoy ya existen datos empíricos de buenas prácticas que están dando resultados que creo que vale la pena que se puedan tomar en cuenta por la siguiente administración. Y hay un último tema, que con esto concluyo, Mario Luis, que es qué va a pasar con las comisiones de la verdad o la comisión de la verdad para generar procesos posibles de justicia transicional o de reconciliación nacional. Y ahí el componente del acceso a la información para garantizar el derecho a la verdad, la no repetición del daño y el derecho a la memoria es fundamental. Desde el INAI hace 4 años iniciamos un proyecto que se llama Memoria y Verdad, en donde se puso en una plataforma toda la información pública sobre 14 casos de graves violaciones a derechos humanos, y creemos que ahí también el instituto tiene que aportar en este proceso que se ha dicho que va a ser una de las grandes prioridades de la siguiente administración. Déjame un corte y regresamos aquí con Joel Salas. Coincidiendo que es fundamental fortalecer el derecho a la información, y eso pasa por el centro, por el INAI. A mí me preocupa que si no hay comprensión plena de este instrumento, pues la austeridad es una bandera muy riesgosa, porque si se aplica a todo, pues puede realmente lastimar instituciones, procesos que están apenas en formación. Yo he oído el comentario de compañeros que están en el sector público que hablan con enorme crudeza de que no pueden tener el personal y los equipos para la área de información que por ley tuvieron que ser obligadas a tener las universidades públicas, y que ha habido realmente una demanda de información y lo ven como una carga, digamos, no solo burocrática, sino absurda. Todavía hay reticencias muy fuertes. Entonces a mí me preocupa del discurso de la austeridad si no se es estratégico, reconociendo que ha habido demasiados dispendios han sido demasiado largas las alfombras rojas, como me gusta a mí decirlo. En ese sentido, ¿cuáles serían las amenazas en ese espacio? Y luego está esta parte del gobierno abierto. Ustedes estuvieron en el centro de este proyecto global y de pronto se paró, dejó de informarse y dejó de ser bandera del gobierno actual. Hay un espacio de incredulidad. Entonces, háblanos esta parte final de cuáles serían las amenazas o los señalamientos que habría que estar constantemente insistiendo a fin de que el derecho a la información, la transparencia, sea el sustrato de un buen desempeño. Sí, sin duda, Mario Luis. Creo que el tema de la austeridad es un tema toral para el Estado mexicano. Como bien lo dijiste, hubo muchos excesos y se generó un sentimiento generalizado de una brecha entre cómo vivía una pequeña élite, dentro de los cuales se identificó a los servidores públicos, y cómo vivía la mayoría. Entonces, austeridad republicana creo que fue un mandato también claro en las urnas, y ninguna institución pública, incluidos los autónomos, podemos hacer caso omiso de eso a lo cual se pronunció la mayoría de los mexicanos. Pero está lo otro que tú dices, cómo la austeridad no se convierte en un instrumento que pueda entorpecer justamente la autonomía y la garantía de derechos fundamentales de instituciones, pues como son los entes autónomos que se ha venido dando el Estado mexicano
como mecanismos más allá de los tradicionales de pesos y contrapesos para controlar el ejercicio del poder. En el INAI, el pleno del instituto, los 7 comisionados, estamos haciendo una revisión cabal del presupuesto, porque nosotros presentamos el presupuesto a Hacienda y Hacienda sí se lo tiene que presentar a la Cámara de Diputados, en donde no vamos a ser, desde luego, ajenos a la situación general que vive el país. Entonces, más bien el sentimiento nuestro es que sí se requiere de una austeridad y que podamos demostrar que somos capaces de hacer más con menos. Tocas otro tema fundamental, y que es cuál podría o cuál debería o cuál va a ser el uso que le va a dar la nueva administración a la plataforma de gobierno abierto. Como bien lo sugerías, la realidad de las cosas es que por el momento gobierno abierto en el ámbito federal está parado por este espionaje, presunto espionaje que se hizo a organizaciones de la sociedad civil por parte de instituciones públicas, pero nuestro país sigue siendo miembro fundador y directivo de la alianza a nivel global hasta octubre. Y ahí México tiene una gran plataforma para demostrar que en efecto la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción son una prioridad para la nueva administración. Dentro de los retos que yo veo, es que por el momento gobierno abierto a nivel federal solo ha estado involucrado el Ejecutivo Federal y como sabemos está atorado ese proceso. Si vamos a ir por un proceso de reconciliación nacional y si se va a generar esta idea de una comisión de la verdad o comisiones regionales, pues valdría la pena de salir de la lógica del gobierno abierto para pensar en el Estado abierto. ¿Y eso qué implica? Que las legislaciones que se requieran para impulsar este proceso de reconciliación nacional se pueda hacer en una discusión pública con las organizaciones de la sociedad civil, los especialistas, los académicos que tienen algo que aportar en la discusión parlamentaria. Es decir, que el Parlamento se abra a discutir las mejores ideas para construir esas leyes. Y por otro lado, estaría la parte judicial. Si hay procesos de justicia que se van a ir dentro de la lógica de las comisiones de la verdad, que la población pueda monitorear el desempeño de los jueces al momento de resolver esos casos. A nivel global, el único caso que más o menos podría ir en ese sentido es el de Costa Rica, en donde en un plan de acción se determina lo que tiene que hacer el Ejecutivo, lo que tiene que hacer el Legislativo y lo que tiene que hacer el Judicial. En conclusión, creo que gobierno abierto, la plataforma como tal, podría ser una vía para abrir un diálogo participativo con múltiples actores sociales en los cuales le permita a la nueva administración definir compromisos puntuales a lo largo de 2 años y que tengan mecanismos de verificación de que efectivamente se está haciendo lo que se dijo. Entonces, yo creo que ahí hay un gran desafío por delante y sin duda el INAI seguirá jugando el papel que hasta ahora ha venido jugando. Y en este caso también está la oportunidad de 9 gobernadores. Entonces, cuando hay este cambio, ¿cuáles son las amenazas o cuáles son las posibilidades de continuar en esta ruta? Entonces, me gustaría que nos lleves, en el caso cuando hay cambios en el gobierno estatal, porque puede ser también un momento de gran oportunidad, pero también de digamos, abandono a lo que se está haciendo y no se manifiesta en compromiso. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo el INAI está reaccionando a estos cambios a nivel estatal? Nosotros trabajamos con 26 estados en el ámbito local de gobierno abierto, acompañamos estos ejercicios. Solo 26, o sea, hay 7 que no se cubren. Hay 6, exacto, hay 6 que no se han subido y de los 26, digamos que 15 están en una lógica un poco de simulación, ¿no? Porque gobierno abierto también se volvió una especie de moda muy redituable para el lenguaje político. Y tras los resultados de la elección presidencial en Estados Unidos, tras el Brexit en Inglaterra y tras esta tentativa que hay a nivel global de cerrar a los estados, pues
hay un desafío real de qué va a pasar con México. De los 26 que hemos trabajado, en al menos 4 casos ha habido alternancia en los gobiernos estatales, es decir, ha cambiado la administración de un color político al otro y todos los gobernadores han continuado con gobierno abierto. Los focos de prioridad se van a otros lados, pero la lógica se ha mantenido. ¿Por qué, Mario Luis? Porque lo que busca gobierno abierto en el fondo es quitarle el monopolio de la definición de los problemas públicos y su solución a las autoridades. Y las autoridades en democracia tenemos un mandato electoral claramente definido. Nosotros de manera indirecta, pero los que son elegidos de manera directa. La sociedad siempre va a estar ahí. Lo que están haciendo los ejercicios locales de gobierno abierto es empoderar a algunos actores sociales. Tenemos que ser autocríticos. Ese diálogo ha permitido a solo ciertas organizaciones de la sociedad civil poder dialogar al tú por tú con las autoridades para definir esos problemas y para resolverlos. Hoy creo que el llamado es a que nos abramos, a que incorporemos a más actores sociales y que tengamos en cuenta las problemáticas que está viviendo la gente en su día a día y no nada más la agenda de algunos actores sociales que por sus capacidades, por sus orígenes y por las causas que defienden, han venido incidiendo en las políticas públicas a través de los planes de acción de gobierno abierto. Para concluir, creo que algo fundamental sería que cada vez más Josefinas pudiesen utilizar gobierno abierto como una forma de exigirle a las autoridades que esos problemas que padecen en el día a día, hablamos de la parte de medicamentos y del sector salud, pero las escuelas tampoco están muy bien, la seguridad tampoco está muy bien, la desigualdad tampoco está muy bien, el campo tampoco está muy bien, puedan ser parte de las acciones a las cuales se tienen que comprometer las nuevas autoridades. Comparto contigo que una de las conclusiones, yo lo pondría en términos de la urgencia y la exigencia, no habrá un México social, no habrá esta garantía de derechos humanos sobre todo este México tan desigual en que solo 2 de cada 10 no son vulnerables o pobres. Si no ponemos en el centro la democracia en esa expresión del derecho a la información y la transparencia, no solo es un tema de la entrega de recursos eficiente, eficaz, que llega a los más necesitados. Tiene que ver con la noción de que hay que alcanzar todos los derechos y para eso necesita la información y un gobiernos proactivos que la acerquen y no estar en la expectativa de que solo se exija, porque eso ya sí es muy desigual. Son aquellos que tenemos el privilegio de estar en ciudades o podemos conocer cómo hacer esos trámites. De ahí la importancia de poner en el centro del México social el derecho a la información y transparencia. Y yo agradecerte nuevamente, Joel, que hayas venido a México Social para seguir dando esta lucha. Necesitamos que el gobierno abierto, el derecho a la información, cuidar y fortalecer el INAI, se convierta en agenda permanente del Estado. Gracias, Joel. Gracias a ustedes. Buenas noches. Un honor.